Estimados, reciban nuestro saludo cordial en esta ocasión y una vez más la bendición que Dios ha de impartir en sus vidas. Hoy quiero compartirles una palabra que encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a pedirle a Dios la dirección, pero también vamos a pedirle la revelación de la palabra y que sea pues de bendición para nuestras vidas. Bendito seas, Padre Celestial, Dios eterno. En este momento estamos invocando tu presencia para que a través de tu Santo Espíritu haya palabra inspirada, palabra revelada, palabra que podamos nosotros recibir en nuestro corazón para nuestro provecho como creyentes, como hijos de Dios, como aspirantes al Evangelio, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que bendito Padre, todo aquel que te está buscando en este momento a través de esta palabra, que tu bendición sea abundante para él. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues la palabra de Dios el día de hoy nos trae motivación para nuestra vida según nuestra condición, según nuestro estado de ánimo, según nuestra necesidad inclusive. Dice la Escritura aquí que si alguien está afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Pero si está enfermo, dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y el Señor le va a dar la sanidad. Quiero que sepa que la oración tiene un poder incalculable, pero está atribuida a toda aquella persona que clame a Dios, todo aquel que crea en Dios, todo aquel que se acerque a Dios a través de la oración y de la fe, siempre tendrá una respuesta. La Escritura nos dice: clama a mí y yo te responderé. Dice también: clámame en el día de la angustia. El Señor siempre está presto para bendecirnos, para ayudarnos, siempre está dispuesto para complacer las necesidades que existen en nuestro corazón. Claro, Él conoce todas las cosas, pero es importante decírselas, es importante acercarse a Él, es importante pedirle las cosas, porque dice la Escritura que el que pide recibe. Así que si nosotros estamos en alguna necesidad, en algún problema, podemos pedirle a Dios. Y si no tenemos ninguna necesidad, pues simplemente dice: ¿estás alegre? Pues cántale a Dios, adórale, alábale que Él vive. Así es que siempre tenemos nosotros una relación con Dios que nos ha de traer respuesta, que nos ha de traer bendición, que nos ha de ayudar a seguir adelante, a fortalecernos, a ser cada vez mejores creyentes. Pero hoy quiero tomar el punto ese tan importante que tiene que ver con la salud. Dice su palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire hasta dónde trasciende la oración. La necesidad comienza en un problema de salud. La dirección que nos da la palabra es ir con los creyentes, ir con las personas que practicamos la fe a través de la oración, a través de nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Dice que vayamos con ellos y pidamos la oración, y esa oración no solamente nos va a dar sanidad, sino también nos va a dar salvación, nos va a dar perdón, dice el versículo 15. Si hubiésemos cometido pecados, el Señor incluirá en la sanidad el perdón. ¿Por qué? Vamos viendo, analizando un poco la palabra. Primero dice la Escritura que estas señales seguirán a los que creen. Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Encontramos nosotros estas palabras, Marcos 16, 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aparte de otras cosas que dicen los versículos estos, pero refiriéndonos exclusivamente a la sanidad, dice que las señales para los creyentes serán que si oran por los enfermos, recibirán sanidad. Esto es maravilloso, que es una promesa de Dios, y las promesas de Dios pues se cumplen. Las promesas de Dios tienen trascendencia, pero uno tiene que actuar según la necesidad, pero también según la fe. Así que Dios nos ha dado la capacidad no solamente de creer, sino también de ver los resultados de la fe. Dice que hay señales para el que cree, y el que cree puede inclusive sanar a los enfermos, y el enfermo también puede recibir sanidad por la misma fe. Recuerdo el pasaje cuando había un paralítico que lo llevaron entre 4 personas en una camilla, lo llevaron ante el Señor para que lo sanara, pero el lugar donde Jesús estaba lleno y no había manera de entrar. Pues ellos hicieron uso de la astucia, hicieron un hueco en el techo y por ahí metieron al enfermo entre 4 personas. Y lo primero que hizo Jesús cuando vio que el enfermo lo tenían ahí ya enfrente de él, le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando era obvia la necesidad, llevaban al paralítico para que lo sanara, no para que lo perdonara. Aun sin embargo, nosotros vemos en este pasaje y en esto también que estamos leyendo ahora, que para Dios es importante que nosotros no solamente tengamos la salud, sino también que tengamos la salvación. Y aquel paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a murmurar y dijo: ¿quién es este que perdona pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces Jesús, escuchando, conociendo la murmuración de la gente que estaba ahí, les dijo: a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: levántate, camina, o bien tus pecados te son perdonados? Bueno, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder
no solamente para sanar a los enfermos, sino también para perdonar a los pecados, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y camina, ve a tu casa. Vimos, en ese pasaje vemos el milagro del Señor, no solamente sanando, sino también perdonando los pecados. Dije, al Señor le interesan las dos cosas, y nosotros muchas veces no pensamos en eso. Lo que necesitamos, pues, si estamos enfermos, necesitamos ser sanos. Pero debemos también entender que si nosotros estamos fuera de la salvación del Señor, también es una gran necesidad de ser salvos, y es una necesidad más grande y más importante para Dios. Y para nosotros pues también debe de serlo, obvio, ¿verdad? Entonces ahí el Señor manifestó su poder en sanidad, en perdón. Las dos cosas eran difíciles, las dos cosas estaban en manos de Dios. ¿Por qué? Porque esa sanidad era una sanidad divina, era una sanidad que se dio por medio de la palabra decretada por Jesús, pero el perdón de pecados también el Señor lo dio a través de la palabra. Así que si nosotros nos venimos al libro de Santiago y vemos, después de los evangelios, nos venimos a Santiago y vemos aquí una recomendación, podemos decir, igual. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Pues llame a los ancianos de la iglesia, llame a los ministros, llame a los que creen para que hagan oración por el enfermo. Y él va a recibir la sanidad. Y no solamente va a recibir la sanidad, sino también va a recibir el perdón de sus pecados. Qué importante es que nosotros tengamos salud y tengamos salvación. Y quiero que sepa que las dos cosas las da el Señor a través de la palabra. La palabra de Dios nos habla de sanidades, de milagros, pero también nos habla de salvación, que es lo más importante. Jesús vino a salvar al hombre, vino a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura, vino a salvar al pecador, porque Dios ama al pecador y quiere no solamente sanarlo, sino también quiere salvarlo. ¿Qué tan importante es la salvación como tan importante es la sanidad? Pudiéramos decir nosotros, de parte nuestra nos interesa primero la salud, de parte de Dios las dos cosas. Dios quiere para nosotros la salud y la sanidad. La salud, la sanidad, la salvación también. Así es que el Señor siempre tiene cosas buenas para nosotros y nos sorprende su palabra. Dice también que si hemos cometido ofensas, es importante ponernos a cuentas unos con otros. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Porque también la salud se ve afectada por causa del pecado. Hay muchas enfermedades que tienen que ver con el pecado del ser humano. Hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, y precisamente en la sanidad está el perdón, y en el perdón está la sanidad. Eso es lo que el Señor quiere también que entendamos, que nosotros podemos no solamente recibir la sanidad, sino también recibir su perdón, pero hay que ponernos a cuentas con nuestro adversario, ponernos a cuentas con el Señor, que es el que perdona nuestros pecados. Y hay algo más que dice la Escritura aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos ha empoderado, Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, no solamente para sanar enfermos, sino también para liberar a los endemoniados, para declarar bendición, para
¿Cuántas cosas pudiésemos nosotros hacer a través de la palabra, a través de la oración, a través del poder que Dios ha puesto en nosotros como creyentes? Por eso dice que hay eficacia en la oración para el justo, y el justo es el que ha creído, el justo es aquel que ha confiado en el Dios Todopoderoso, el justo es aquel que profesa una fe con obras, y es decir, con un buen testimonio, es decir, con demostraciones de fe y con demostraciones de creyente. Dice la Escritura que en esto hay eficacia, hay resultados. Dios nos ha comisionado para predicar su palabra, sí, pero también dice para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, a los que están bajo cadenas, bajo ataduras, bajo maldición. Dios nos ha comisionado para dar a conocer su palabra, y todo aquel que no le conoce, es importante que reciba la palabra de Dios para su salvación y para todas las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que hay una oración eficaz, hay una oración que da resultados para sanidad. Sabemos que la medicina oficial tiene eficacia, Dios la ha permitido, no estamos en contra de ella, pero también sabemos que la oración por los enfermos es una sanidad divina que proviene del cielo, es una sanidad que proviene de la palabra de Dios. La Escritura nos dice que por la llaga de Jesús nosotros ahora somos curados, ahora somos sanos. El Señor derramó su sangre, el Señor ofreció su vida, el Señor recibió el castigo de nuestra salvación, por nuestra salvación y por nuestra salud. Así que los invitamos a buscar más de la palabra, a acercarse a Dios. La medicina oficial cuesta mucho, también tiene resultados, pero la oración eficaz del justo puede mucho. La Escritura lo dice, y si lo dice es que es verdad. Así que es necesario creer en ese Dios que no solamente nos da la palabra, nos da la promesa, sino que también nos da los resultados. Y el resultado en Cristo Jesús es bendición, es sanidad, es salvación, es vida eterna. Estimada persona, yo te invito a acercarte al Señor cada vez que tú tengas una necesidad, pero también, como dice la Escritura, si estás alegre, canta alabanzas. Si estás angustiado, pues hay que hacer oración. Siempre habrá algo, un motivo que nos ayude a acercarnos a Dios y recibir su bendición. En esa ocasión, una vez más, te bendecimos y declaramos que la gracia de Dios viene sobre ti cada vez que tú oigas su palabra. La fe en tu persona será fortalecida y tú tendrás mayores oportunidades de recibir más y mejores bendiciones del Creador. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra llegue a tu corazón, que esta palabra toque tu vida, que esta palabra nos motive a todos por igual para confiar en el Señor, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra necesidad, Él siempre tendrá la mejor respuesta. Muchas gracias. Bendiciones.